Reciban un cordial saludo, hermanos, en este día hermoso, precioso que el Señor nos regala. Esperamos que se encuentren bien, esperamos que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga ministrando sus vidas. Hoy también tenemos palabra para el pueblo de Dios. Esperamos que Dios hable a su corazón, esperamos que el Señor utilice esta palabra para llegar a lo más profundo de su corazón, y no solo que llegue, sino que dé fruto y que las podamos poner en práctica. Hoy la palabra, como siempre, es una palabra especial. Sabemos que va a ser de edificación para todos, inclusive, como yo digo siempre, primero para mí, que soy el que la preparo, y después también para el pueblo. Durante las últimas semanas hemos venido hablando sobre el arrepentimiento. Hemos usado bastantes semanas hablando sobre la necesidad del arrepentimiento, el llamado que el Señor está haciendo al arrepentimiento, la importancia de reconocer que hemos fallado y que tenemos que pedir perdón. Y no solo eso, sino hacer lo correcto. No únicamente pedir perdón y reconocer que hemos fallado, sino tomar las medidas, las decisiones necesarias para enmendar esos errores. La predicación de Juan el Bautista, quien era el que tenía que preparar el camino del Mesías, comenzó con estas palabras. Así empezó, dice la palabra. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así fue como empezó la predicación del que tenía que preparar el camino del Mesías. Inclusive el mismo Mesías, Jesucristo, así fue como empezó, con las mismas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que prepararon la llegada del Mesías la primera vez son las mismas palabras que preparan su regreso: arrepentíos. El domingo pasado la palabra estuvo dirigida hacia que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para todo el ámbito de la vida. Y hoy vamos a seguir con esta misma dirección. Entre todas las fiestas que Dios estableció, había una que era la más importante. Había una que era especial. Había una que era la principal de todas. Era el día de la expiación o el día del perdón. Ahí le recordaban al pueblo que eran pecadores, que habían fallado, que habían violado la ley de Dios, que lo habían ofendido. Y la manera de volverse a reconciliar con Dios, de lograr su perdón, era a través de un sacrificio. Esto fue establecido por Dios. Una criatura inocente tenía que pagar los errores y pecados de otros. Expiación, lo que significa es la eliminación de la culpa por parte de un tercero. Es cubrir. Eso es lo que significa la palabra expiación. Y en Levítico 16, vamos a entrar en materia. Levítico 16. Vamos a empezar desde el verso 1. Dice así, Levítico capítulo 16. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo.
Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando ya hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Era todo un ritual, era algo especial que Dios le había dicho a Moisés que tenía que establecer por estatuto perpetuo. Esto se hacía una sola vez al año, y solo el sumo sacerdote podía entrar. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que no entrara siempre. Y en el libro de la tradición judía se dice que el sacerdote se metía una semana antes en una de las recámaras que estaban ahí en el tabernáculo, que era para los sacerdotes. Se metía ahí una semana antes para prepararse en oración, para tener comunión con Dios y para repasar todos los detalles del ritual para que no se le pasara ninguno. Dios le dijo que estaría en la nube sobre el propiciatorio, el cual es la tapa del arca del pacto. Dios ya le había dicho a Moisés que ahí era donde él se iba a aparecer, precisamente encima de esa tapa, encima de ese cofre, encima de ese cajón, por decirlo así, de esa arca sagrada que contenía las tablas de la ley, contenía un plato con maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Propiciación significa sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, tener a Dios favorable. De ahí viene la palabra propicio, cuando uno dice, hoy el día está propicio para ir a jugar, para ir a pasear. Entonces se ofrecía un sacrificio para aplacar la justicia divina y tener a Dios favorable. Eso es lo que significa propiciación. Y el propiciatorio, como dije, era la tapa que cubría el arca del pacto donde estaban los 2 querubines. El día que tenía que entrar, tenía que hacerlo de la siguiente manera, dice la palabra. Tenía que lavarse bien con agua. Lavarse bien. No podía entrar así porque así, no podía entrar como si fuera cualquier lugar. Tenía que entrar limpio. Y eso nos habla a nosotros también. Tenemos que estar limpios en todo tiempo, porque ahora vivimos constantemente en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decían los profetas. Vive Jehová, yo estoy en la presencia del Dios vivo y no necesito estar en un templo, no necesito estar en un edificio, en una reunión con otros para sentir que estoy en la presencia de Jehová. Estoy constantemente en la presencia de Dios. Tú estás constantemente en la presencia de Dios porque Dios habita en ti. Entonces tenemos que estar limpios siempre. Y tenía que ponerse sus vestiduras sacerdotales especiales, las cuales eran de lino blanco. Eran especiales, pero lo más hermoso es que no eran
nada elegantes, por decirlo así. No eran aquella vestidura que él usaba con aquellas piedras y aquellos colores. Era algo sencillo. Tenía que entrar ante Dios limpio y con sencillez y con humildad. No podemos venir delante de Dios con arrogancia, ni a demandar, ni creyéndonos que le estamos haciendo un favor a Dios al venir ante su presencia. No. Hay que venir con humildad. Y tenía que venir con un becerro para expiación, dice, y un carnero para el holocausto. Tenía primero que presentar ese becerro en la entrada del tabernáculo. Ahí, tenía que presentarlo ante Dios para que Dios lo aprobara y lo dejaba ahí, para seguir haciendo el ritual y después ofrecerlo cuando era el tiempo de hacerlo. Ese becerro era primeramente para reconciliarse él y su casa. Él tenía que venir, ofrecer eso para pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido. El sumo sacerdote tenía que estar primero él limpio, pues para ofrecer el sacrificio, para limpiar al resto del pueblo. Él no podía venir también sucio para limpiar a los demás. Y esto nos habla a nosotros de que somos pecadores. Aquí, como decimos en la iglesia, nadie es más que nadie, aunque tenga 30 años en el evangelio y aquel tenga 5. Todos somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos de la gracia divina, todos necesitamos de su favor. No podemos venir pensando que porque ya tengo años, experiencia y conozco, yo no necesito. Claro, hermano, necesitamos de la misericordia de Dios. Él tenía que presentarse primero, él y su casa, y estar bien con Dios para después oficiar al pueblo, sobre todo los que estamos al frente de una obra, al frente de un grupo, al frente de una célula, de un ministerio, tenemos que estar nosotros limpios para poder dirigir a los demás. Por el pueblo tenía que presentar, decía, 2 machos cabríos. En la Biblia dice machos cabríos, también se le puede decir chivos, era lo mismo. Uno era para Dios, dice, y el otro era para Azazel. Esa palabra, los estudiosos no han llegado a una unanimidad en cuanto a lo que significaba Azazel. Por eso en las Biblias se traduce una vez así, Azazel. Lo que se dice es que, bueno, es una palabra compuesta A-Z que significa carnero, y Asa significa carnero, y Azazel significa como el que se escapa. Entonces el cordero que se escapa. De ahí viene la palabra de chivo expiatorio, que algunos lo hemos escuchado. Pero otros también llegan a la conclusión de que se estaba refiriendo a un ser maligno, al demonio, que se refería a Satanás. Por eso dice, y lo enviará a Azazel al desierto, porque se creía que en el desierto es donde habitan los demonios. Por eso cuando el Señor dijo, y cuando un demonio sale de una persona, anda por lugares desérticos, y como no encuentra lugar, dice, volveré a mi casa, y la encuentra barrida, y etcétera, etcétera. Ya sabemos ese pasaje, pero entonces se relaciona el desierto con el lugar donde habitan los demonios. Entonces, ese era el asunto. Se echaban suertes para saber cuál era cuál. Se ponían 2 tablitas dentro de un recipiente, y ahí el sacerdote agarraba primero con su mano derecha a ver qué salía, si salía por Jehová, si salía por Azazel. Después se hizo más complejo, unas laminitas de oro y etcétera, etcétera. Pero según la tradición judía decía que si la suerte para Jehová salía con la mano derecha, era buen augurio, era que Dios estaba bien, que había aceptado la ofrenda. Era un símbolo de que era acepto. Los animales estos tenían que ser perfectos, no podían tener defectos, y tenían que ser iguales. A uno se le ponía un cordón púrpura en los cuernos y al otro acá en el cuello, para diferenciarlos, porque eran muy parecidos. Y dice que después de haber degollado al becerro para el perdón de él y de su familia, tenía que echar un poco de sangre en el recipiente. Cuando lo degollaba, los demás sacerdotes ponían un recipiente y agarraban esa sangre. Y después tomaba un incensario de oro especial que había ahí, brasas del altar, y decía que en sus puños tomaba perfume molido y entraba tras la cortina, la temida cortina. Él sabía que estaba entrando en un lugar, por decirlo así,
peligroso, estaba entrando en tierra santísima. Por eso se llamaba el lugar santísimo. Era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se dice que tenía unos 20 metros de alto, unos 10 metros de ancho y 10 centímetros de grueso. O sea, era una cortina bien gruesa, grande, ancha. Y tenía impresos 2 querubines. Entonces, cuando el sacerdote andaba durante el año ministrando por ahí, veía esa cortina imponente con esos 2 querubines. Y probablemente lo que se le venía a la mente son aquellos querubines que están guardando la entrada del Edén, porque el hombre pecó y fue echado de ahí y ya no podía acercarse. Pero era una cortina gruesa y este hombre tenía que entrar detrás de esa cortina. Yo me imagino el corazón palpitando, aquella respiración, no sé si rápida o más bien casi ni respiraba, con tal de hacer las cosas como se le habían dicho y con tal de entrar bien hasta esa presencia. Y dice que echaba el perfume en el incensario. El incienso siempre significa en la Biblia las oraciones de los santos. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Entraba, por decirlo así, en oración. Nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios también en oración. Por eso hemos estado buscando la presencia de Dios en oración, buscando su rostro, buscando reactivar ese recurso que el cristiano ha menospreciado por tantos años, la oración. Y dice que cuando él echaba ese perfume en ese incensario, se levantaba una nube. Y Dios le dijo así, que se levante una nube para que no muera. Era como para que no viera en sí toda la plenitud del arca. Después mojaba con su dedo la sangre y lo rociaba al propiciatorio. Le tiraba sangre a esa tapa, a eso que significaba el sacrificio para aplacar la justicia divina, para tener a Dios favorable. Y lo más impactante de todo es que debajo de esa tapa estaba la ley, la que demandaba el castigo, la que demandaba muerte por haber pecado. Entonces, lo que se hacía era que se echaba sangre, símbolo de una ofrenda, por decirlo así, para aplacar eso. Señor, hemos fallado lo que dice ahí, pero perdónanos. Aquí hay sangre, una vida se entregó para que nos perdones, para que lo que demanda esa ley que está ahí abajo sea perdonado con la sangre que se le está poniendo encima. Y eso nos habla también, vamos a hablar más adelante, nos habla de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de cómo la sangre del Cordero inmolado, la sangre del Cordero de Dios nos libra del castigo que la ley demanda. Y así expiaba por él y por su casa. Primero lo hacía por él y por su casa. Luego sacrificaba el macho cabrío por el pueblo y hacía lo mismo él hacía, iba y rociaba el propiciatorio y después 7 veces al frente del mismo propiciatorio lo hacía para lograr el perdón. Y luego que tenía que purificar hasta el altar debido a las contaminaciones, debido a que constantemente el pueblo llevaba ahí sus pecados y ofrecía para el perdón. Eso quedaba, por decirlo así, contaminado. Entonces tenía que purificar hasta el altar con la sangre de un inocente. Y durante todo el año, la sangre de las víctimas era llevada al santuario y rociada 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. En los casos cuando el sacerdote ungido, toda la congregación hubiese pecado, inmediatamente detrás del velo estaba el arca con las tablas de la ley. Debido a que la ley se rociaba la sangre, debido a la ley se rociaba la sangre, porque al pecar los hombres habían quebrantado esa ley y sus transgresiones exigían expiación. El acto de rociar la sangre era reconocimiento de la autoridad de la ley. Al hacer eso era porque esa ley está vigente, estaba en ese momento y sigue vigente. Y era rociada con sangre, reconociendo la autoridad de dicha ley y una forma de pago simbólico por sus demandas. Después de hacer esto, dice, tenía que traer el otro chivo.
el chivo para Azazel, el chivo expiatorio, y tenía que poner sus dos manos sobre él y confesar ahí los pecados del pueblo. Y entonces, simbólicamente, todos los pecados de todo el pueblo, inclusive los de él, quedaban en ese animal. Y así ese chivo cargaba con los pecados de todos. Y se le amarraba, como le dije, un cordón rojo entre los cuernos. Y la tradición dice que se amarraba otro a las puertas del tabernáculo. Según la tradición judía, si el cordón se volvía blanco, era señal de que esos pecados habían sido perdonados. Después una persona específica llevaba a ese chivo al desierto. Camino se dice como unas 10 millas. Y lo soltaba. Lo normal era que ese animal muriera porque habían fieras salvajes, no había agua, etcétera, etcétera. Pero después lo que dice la tradición judía es que al ellos tener miedo de que ese animal un día regresara, usted se imagina que llegue el sacerdote, vaya caminando y ve atrás y viene el chivo atrás, o que alguien se lo encontrara, o que alguien se lo comiera. Entonces, para evitar esas cosas, decidieron despeñarlo por una loma, llevarlo hasta ahí y tirarlo por una loma para que no regresara. Eso era una tradición que tenía que hacerse todos los años. Era algo significativo, muy significativo para todo el pueblo. Tenía que estar en ayuno. Todo el pueblo tenía que estar en ayuno, afligiendo sus almas. El pueblo estaba expectante para ver si los pecados habían sido perdonados, si Dios había aceptado esa ofrenda. Pero ya en el Nuevo Testamento nos encontramos la revelación de todo este acto. Aquello que ellos habían hecho por siglos, se nos revela su significado en el Nuevo Testamento. Por eso es bueno leer los dos, para que entendamos por qué es que suceden las cosas, por qué es que se dieron, por qué es que se dijo. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, lo primero que exclamó fue: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nosotros lo oímos y bueno, ¿a qué se referirá? Pero el judío lo asimilaba directamente con esto. Él está diciendo que es la ofrenda que Dios está ofreciendo para el perdón de todas las personas, así como se hacían estos rituales. Él está diciendo que Él es el cordero simbólico que Dios está ofreciendo. El animal para el sacrificio tenía que ser cuidadosamente revisado. No podía tener defecto, tenía que ser perfecto. No podían venir ante Dios con un animal cojo, con un animal con una mancha, con un defecto, no podía. Y en cuanto a Jesús, el mismo juez del universo dijo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia», en Mateo 3:17. Dios está aceptando, diciendo: «En Él yo tengo complacencia, es perfecto, este es mi Hijo amado». Porque Jesús es el Cordero perfecto. En Primera de Pedro 1:18 dice así: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Jesús pudo llegar una semana antes. Jesús pudo llegar una semana antes de su muerte, pero tenía que ser inspeccionado. Jesús tenía que ser inspeccionado, así como aquel cordero tenía que inspeccionarse bien para que no tuviera defecto. Jesús tenía que ser inspeccionado aún por sus mismos enemigos. Aún Pilato dijo: «No encuentro ningún delito en él». Pilato lo dijo. Jesús pudo haber aparecido ya a los 32 años y medio y ejercer un ministerio corto para hacer el sacrificio, pero no. Tuvo 3 años y medio de ministerio y 30 años donde no se conoce mucho para que la gente lo inspeccionara.
El Cordero de la Pascua igualmente tenía que separarse 4 días antes de la Pascua para ser inspeccionado y hacer los preparativos. Esto según Éxodo 12. Es por eso que Jesús entró a Jerusalén precisamente el día en que el Cordero era separado. El día 14. El día 10 de Nisan, Él entró a Jerusalén y durante esos días, que fueron 4 días, tenía que ser inspeccionado. La gente, por eso tenía gente siguiéndolo ahí, gente oyéndolo, gente espiándolo, viendo a ver si encontraban algún defecto en Él, pero no pudieron. También los sacerdotes como Aarón eran hombres pecadores que ellos tenían que ofrecer un sacrificio primero por ellos y por su casa, no así Jesús. En Hebreos 7:26 dice, Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús no tenía que hacerlo como hacían los demás. Él era perfecto, santo, sin mancha. Él era la ofrenda escogida por Dios. El segundo templo en Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Eso fue una profecía del mismo Señor. Fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo. Y lo que dice la tradición judía es que 40 años antes de esa destrucción, o sea, en el año 30 después de Cristo, o sea, cuando Jesús estaba empezando su ministerio, después de ahí no volvió a salir la suerte por el Cordero que era para Dios, no volvió a salir con la mano derecha. Por 40 años seguidos. Como Dios diciendo, ya no necesito aceptar esa ofrenda. Eso no es lo que yo quiero. Ya yo les proveí del Cordero que yo sí escogí. Ya no necesitan hacer esto. Hay un Cordero más perfecto que es mi Hijo, al cual yo ofrecí. Eso lo dice la tradición judía. Jesús cargó con nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, un macho cabrío llevaba simbólicamente los pecados de todo el pueblo. Se le ponían las manos y simbólicamente llevaba los pecados de todos. Pero Cristo en el nuevo pacto es quien los lleva literalmente. En Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24 dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Ya vamos entendiendo la similitud de lo que esas tradiciones, que la misma palabra dice que era sombra de lo que había venido. Lo que realmente estaba proclamando era que iba a venir un Cordero sin mancha, un Cordero sin defecto, el Cordero de Dios, sobre el cual todas las culpas, los pecados, los suyos, los míos, los pecados de toda la humanidad, los que se van a cometer, ya fueron depositados en el Cordero de Dios. Jesús ministró en un mejor santuario. Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo que construyó Moisés y el pueblo fue una copia del que está en el cielo. Porque Jehová le dijo así a Moisés, y lo harás de acuerdo a la visión que te fue presentada en el monte, le dijo. O sea, le presentó la imagen de cómo era el que está allá para que lo hiciera acá. En ese santuario perfecto en el que está, fue donde se presentó Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y Jesús ministra en ese santuario celestial. Y literalmente también, como ese sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo. Dice ahí mismo Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él también entró ante la misma presencia
del Dios del universo. Y no vino con una vasija llena de sangre de un becerro, de un cordero, sino que vino con una vasija llena con su propia sangre. Esto es increíble. Cristo haciendo la función del sacerdote y de la ofrenda a la vez. Viene a decir, yo soy el sacerdote, estoy intercediendo por este pueblo y vengo con mi propia sangre para aplacar la ira, para cubrir los pecados, para pagar lo que esa ley está demandando. Vengo a ofrecer una sangre perfecta, una sangre sin contaminación, la mía, dijo el Señor. Y ahí mismo en el verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de esos animales cubría el pecado temporalmente. Era temporalmente. Ellos ya lo hacían mecánicamente. Y eso era simbólico. Lo que hacía era cubrir el pecado temporalmente. Solo el sacrificio de Cristo puede no únicamente cubrir, sino limpiarnos de los pecados. Y no por un año, sino para siempre, eternamente. El sacrificio de Dios fue superior. Porque era perfecto, era voluntario, racional y motivado por el amor. El sacrificio de Cristo mucho más superior. La sangre de Cristo dice ahí que limpia nuestras conciencias. La sangre de esos animales no limpiaba la conciencia, únicamente les quitaba el temor del castigo, por decirlo así, por haber fallado, pero la conciencia seguía dañada, la conciencia seguía mal, seguían inclinados al pecado. Nuestra conciencia es una herramienta maravillosa de Dios, pero puede ser no es perfecta, puede ser cauterizada nuestra conciencia debido al pecado. Al ser repetitivo, la conciencia se cauteriza. Al principio puedes sentir dolor, miedo, temor por haber hecho X cosa, pero al seguirlo haciendo, ya no crea ningún temor porque la conciencia se cauteriza, según 1 Timoteo 4:2. También puede ser corrompida. La conciencia puede estar corrompida y ya no vemos malo, ya no lo vemos malo. A lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno, y ya a la gente no le importa porque la conciencia está corrompida, según Tito 1:15. Y nuestra conciencia puede ser mala también, mala. Por eso vemos gente mala, gente que no le importa hacer el mal a nadie, gente que no le importa hacer crímenes porque ya la conciencia está dañada. Jesús ofreció un solo sacrificio, ya casi vamos terminando. En Hebreos 10:11 dice, Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esos sacrificios no podían quitar los pecados. Cristo no únicamente nos limpia del pecado, sino que nos limpia la conciencia y corta las cadenas del pecado. Nos hace libres de la ley del pecado, lo que nos implicaba a pecar, aquello que nos jalaba para seguir haciendo lo malo. Cristo nos hace libres, ya somos libres. ¿Cuántos son libres? Amén, diga amén. Si usted no ha sido libre todavía, reciba ese sacrificio de Cristo para que Él lo haga libre. Él nos hizo libres. No únicamente por un año, sino eternamente. Y una sola vez. Ya no hay que hacerlo año a año. Ya no hay que hacerlo todos los domingos o cada mes. Ya Cristo hizo un solo sacrificio por los pecados. Una vez y para siempre, dice. Y algo de lo más hermoso. Cristo nos da un mejor pacto. Dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. El nuevo pacto que Jesús nos trae, no únicamente
hace un trabajo exterior, sino que transforma el interior del ser humano, nos regenera, nos hace nuevas criaturas. Ya no somos incitados a seguir pecando porque Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Él ha roto toda cadena de impiedad, porque Dios es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Cambia el corazón del hombre, dice, y pone sus leyes en ese corazón. Ya no tenemos que estarlas leyendo ni tenerlas ahí en unas láminas de piedra. Ya están escritas en nuestros corazones. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Ya Dios, a través del Espíritu Santo, le dice qué es lo malo y qué es lo bueno. Si usted no ha sabido discernir, pues le invito a que haga conciencia, porque esa ley, dice ahí, ya Él la escribió en nuestros corazones. Y ese pacto ofrece un perdón total. El perdón es tan completo que Dios dice que ni siquiera se acordará. No se acordará. Dice Dios mismo, Dios, el Dios del universo, dice que no se va a acordar de sus pecados ni de los míos. No se va a acordar. Dios no se acuerda. El que te puede estar señalando, el que te puede estar acusando es Satanás. Pero dígale que no, si Dios no se acuerda de los pecados, que no se acuerde nadie, ni usted ni el vecino, no deje. Si ya Cristo lo hizo libre, si ya el pecado quedó en el pasado, no deje que nadie se lo recuerde. Y ya para finalizar, ahí mismo en el verso 19 del capítulo 10, dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya el camino está libre. Dice, ya que tenemos esa libertad, aprovechemos, hermano, aproveche entrar en la presencia de Dios. Eso no fue gratis, eso costó caro, esta entrada costó cara, costó la sangre del Hijo de Dios. El hecho que usted pueda entrar a la presencia de Dios es un privilegio que no todos tienen, pero Cristo quitó ese velo que era grueso, ese velo que era tan grande, ese velo que era imponente, y dice que cuando Él murió, se rasgó de arriba abajo, no de abajo para arriba, que sería lo normal, de arriba abajo se rasgó para que usted y yo tengamos libre acceso. Y aquí el escritor compara ese velo con la misma carne del Señor, que en el mismo cuerpo del Señor, al ser rasgado, nos da libre acceso a la presencia de Dios. Dice, acerquémonos. Pero eso sí, con un corazón sincero, llegue con sinceridad delante del Señor. Búsquelo con sinceridad, en plena certidumbre de fe. Si usted se va a acercar a Dios, acérquese con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que acercarse en fe, creyendo lo que Él dice, creyendo que lo que Él dice se cumple. Purificados los corazones de mala conciencia. No podemos venir delante de Dios con una conciencia sucia, con una conciencia mala, sabiendo que hemos engañado, que hemos mentido, que tenemos una doble vida. No se puede entrar así. Y lavados los cuerpos con agua pura, purificados a través de la palabra de Dios. Y dice al final, en el verso 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a orar, hermano. Si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es el día de salvación. Él te ofrece perdón, un perdón eterno. No tienes que seguir lidiando, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que hacer caminatas, no tienes que darte de latigazos, no tienes que viajar largas distancias, ni andar de rodillas. No tienes que hacer ningún sacrificio. Ya Cristo hizo todo eso por ti y por mí. Lo que tenemos que hacer es recibirlo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es completa. Señor, y aquello que se hacía año a año para dar el perdón al pueblo, Señor, nos es revelado en la vida de Cristo, como el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, fue entregado para
satisfacer tu justicia primeramente, Señor. Se presentó a ti primeramente. El cordero era para Jehová, dice, en ofrenda a ti. El sacrificio primero era para ti. El sacrificio de Cristo primero fue para ti, para satisfacer tu justicia, Señor, y después para limpiar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque eso no lo pudo haber hecho un hombre común y corriente. Tenía que ser alguien especial, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Gracias porque lo ofreciste por amor a cada uno de nosotros. Señor, que podamos disfrutar de ese perdón, que podamos disfrutar del entrar a tu presencia, Señor, que podamos descansar sabiendo que Cristo pagó en la cruz, pero recordando que tu ley está en nuestros corazones y que tenemos que vivir la vida que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Reciba bendición, hermano. Esperamos que la palabra le haya ministrado y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Que el Señor le siga bendiciendo.